안녕하세요, 여러분. 이말입니다. 만나서 반가워요. 오늘은 나랑 그려요. 가자. Bienvenidos a este nuevo videito. Estoy muy feliz porque oficialmente ya estamos en el programa de K-Influencers. Así que tengo la preciosa oportunidad de compartirles de esta preciosa cultura. Y sin más preámbulo, empecemos. Corea tiene un sinfín de cosas por ofrecer y para mí la verdad sería muy difícil mostrarles solo una en particular. Así que decidí hacer algunos doodles y algo de lettering para compartirles algunos de los principales del Hallyu. ¿Y qué es el Hallyu? El Hallyu se traduce como hola coreana y estoy casi 100% segura de que la mayoría de las personitas que van a ver este video han visto algo relacionado al Hallyu. Y es que comprende muchas cosas, como lo es el entretenimiento, que son los K-dramas, el K-pop, que ahorita están en super auge. Pero en sí el Hallyu viene desde los 90s. Y es que cómo no gustarnos, ¿verdad? Porque en cuanto a los dramas, encontramos dramas muy melosos, encontramos dramas muy cliché, encontramos dramas muy melancólicos. Entonces hay de todo un poco. Igual en el K-pop. El K-pop es una empresa impresionante porque comprende no solamente la música, sino los conceptos visuales, sino la preparación que tienen los artistas y cómo se desenvuelven de una manera tan profesional en el escenario, que mis respetos. Como otro detalle especial a mi ilustración, agregué lo que es la flor nacional del país, que se llama Mugunghwa, que significa flor eterna que nunca se marchita. Y claro que como muchos saben, no podía faltar también mi detallito del hanbok, que es el traje tradicional coreano, que también se ha vuelto algo de lo que muchos turistas desean vestir algún día si visitan el país, incluyéndome.
Hago una pausa para mostrarles estos preciosos pinceles que para los que han visto dramas históricos les serán muy familiares. Para los que no, estos son pinceles con los que anteriormente utilizaban para emplear su escritura. Pero eso se los mostraré más adelante en otro videito, solo quería que vieran lo preciosos que son. Estos doodles los estoy haciendo con pintura wash. Ya lo he empleado anteriormente en otros videitos y me pareció muy interesante esta idea que envuelve pues lo más característico del Helium y que a todos nos encanta. Así que disfruten el proceso y quién sabe, quizá inspire una nueva idea. Otra cosita que es muy característica del Hallyu es el Hangul. Y es que ahorita muchas personas están interesadas en aprender el Hangul. Pero, ¿qué es el Hangul? Es el sistema de escritura oficial de Corea. Y pues como dije, cada vez son más los interesados en aprenderlo. A mí me encanta, desde que lo aprendí. Como a mí me gusta mucho el lettering, de hecho por eso escribí la palabra Hallyu en el centro de esta ilustración de lettering. Se presta muchísimo y algo que me encanta en Instagram es seguir cuentas relacionadas al lettering en Hangul. El Hallyu también comprende la comida coreana, que ahorita también, bueno, yo hablo por mí, que muchos me preguntan que si dónde compro mi ramen, porque la famosa ramen Samyang ahorita es súper popular y por si no saben, la pueden comprar en Walmart. El soju, que el soju viene siendo licor de arroz, que también es una bebida muy característica de Corea y la cual también ha llamado mucho la atención de este lado del mundo. También el tteokbokki. El tteokbokki es un platillo algo extraño para nosotros los occidentes por la consistencia, pero es riquísimo, de verdad. Yo al principio sí me confundí mucho cuando lo comí por primera vez, pero ya después me encantó. Entonces, esos podrían ser como los platillos principales que la mayoría conoce. También está el bulgogi, la barbacoa coreana, y hay muchísimos más, pero menciono como los más ocasionales en los K-dramas que la mayoría conoce.
Otra de las cosas muy populares viene siendo el K-Beauty. Y el K-Beauty abarca desde el maquillaje, el skincare, la empresa de mascarillas, de tintas. También se está haciendo muy popular y a mí, hablo por mí, desde hace mucho, a mí me llama mucho más la atención ese tipo de maquillaje porque es más natural. Para empezar, a mí nunca me ha gustado el maquillaje cargado, entonces el ver también que hay otra gente interesada en el K-Beauty y que hay muchas cuentas. De hecho, tengo una amiguita que se dedica también a compartir tips para nosotras las occidentales que queremos aplicar el maquillaje coreano a nuestras facciones. Si les interesa, voy a dejar su cuenta aquí abajito. Un dato que quizá no conocían es que para reconocer que realmente un producto viene desde Corea del Sur y es de buena calidad, chequen en el código de barras si al principio tiene 880. Si tiene 880, si es original y si es de buena calidad. Que por cierto estaba cantando Candy Sugar Pop. Stream. Y les presento al resultado final. Como siempre, los invito a darle like, a suscribirse si aún no lo han hecho y para compartir con sus amigos que también les encante todo esto del Helio o que son artistas y necesitan alguna inspiración.
También me inspiró el Lost de 2521. Si lo quieren ver, se los recomiendo, aunque van a tener que llorar poquito. Muchísimas gracias por ver este videito. 정말 감사합니다. Entonces nos vemos en la próxima. 안녕히 계세요.